metida siempre en la lucha contra el cáncer de mama, quiero que la gente se toque, quiero que la gente ya de una vez tenga el chip de la prevención en casa y justamente más o menos de eso y algunos mitos y realidades vamos a estar conversando hoy acá en el programa. Sí, y del cáncer en general, yo creo que es importante comentar sobre los mitos y desmitificar ciertas creencias que hasta hoy se pensaban ciertas. Por eso tenemos a nuestra invitada, vamos a presentarla con nosotros. Ella es Julia Motola, es traumatólogo ortopedista con subespecialidad en oncología ortopédica. Bienvenida a La Tisana, un placer recibirte. Gracias, para placer hablar para de mí este día. estar aquí y hablar sobre este tema tan importante, Sí, sobre total. todo en Venezuela. ¿Cuáles serían los mayores mitos que existen sobre el cáncer como tal? Porque sabemos que hay muchos de ellos, pero sí predominan algunos. Sí, cuando nosotros hablamos de cáncer, nos referimos a una patología que es netamente maligna, nos referimos a una célula que se multiplicó de forma inadecuada y que proliferó y que puede traer consigo una metástasis o metástasis. Pero muchas veces hablamos de tumor y las personas piensan que tumor y cáncer es lo mismo. No, no es así. Cuando tú tienes un tumor, ¿tienes una masa o tienes un bulto? Eso no quiere decir que tengas cáncer. Puede ser una etiología, pero no necesariamente es el mismo término. Un lipoma, por ejemplo, que es un tumor benigno que contiene tejido adiposo, no es cáncer. Pero cuando ese lipoma progresa y esas células se transforman ya con cierta malignidad y se dispersan a otras partes del cuerpo, entonces sí hablamos de cáncer. Esa es la diferencia entre tumor, que puede tenerlo cualquier persona, cualquier masa o bulto, y ya una patología que no solamente compromete un segmento, sino que compromete la totalidad de la totalidad de la persona. Y es cuando todas las personas tienen que entender la importancia de la prevención Así y de es. un diagnóstico temprano que puede salvar la vida. Sí, totalmente. De hecho, nosotros estamos en el puesto número 27 a nivel mundial en el número de pacientes que tenemos con cáncer. El cáncer no solamente afecta mama, también afecta el hueso, en este caso es los casos que yo llevo, una patología súper infrecuente, pero que ocurre y que generalmente pasa desapercibida. Cuando hablamos de tumor benigno, ¿este tiende a desarrollarse hacia un tumor maligno o puede que no pase? No, no necesariamente. Los tumores benignos tienen unas características y esa etapa de benignidad nos dice que generalmente no progresa. Sí existe un porcentaje de tumores benignos que pueden progresar a malignidad. Por eso es que siempre debe estar de la mano con el especialista, el control oportuno, los chequeos rutinarios. Entonces, el paciente nunca está de alta del todo. Siempre es un paciente que hay que controlar, que hay que vigilar, porque sí existe un porcentaje en unos más que otros que esto pueda progresar a una lesión maligna. Entonces ahí también podríamos conversar acerca de las etapas, del Correcto. momento en el que conseguimos el diagnóstico Sí. y ver qué tan avanzado puede Así estar. es, así es. De las lesiones detectadas inicialmente, pues obviamente el control siempre va a ser un poco más sencillo, más factible, que puedan realizarse la exéresis y allí, bueno, evitar la progresión. Pero cuando ya lo diagnosticamos en fases avanzadas, cuando el diagnóstico fue tardío, es difícil nosotros controlar eso y por lo tanto el desenlace tal vez no va a ser el mejor. A ver, mitos y realidades, hay estudios que hoy día vinculan directamente el consumo del azúcar con la reproducción y el crecimiento del cáncer. ¿Cómo están los estudios hoy día sobre esto y qué podemos decir? Actualmente se conoce que el cáncer es una alteración multifactorial y que tiene un componente genético y genómico sumamente importante. Cuando tú tienes un antecedente, o tienes un componente hereditario, los agentes externos o la etiología externa, que es la alimentación, el tabaquismo, forman parte de este riesgo. O sea, cuando tú tienes una alteración genética y este riesgo lo tienes, este factor externo lo tienes incrementado, entonces existe mayor posibilidad de que el cáncer surja. No quiere decir que consumir azúcar te va a dar cáncer, no, pero cuando tienes una tara o cuando tienes un antecedente importante y no cuidas la alimentación, pues sí, y existen alimentos, sobre todo los embutidos, los alimentos enlatados, que estos preservantes incrementan el riesgo de padecer cáncer, pero tienes que tener un componente genético y genómico
que haga que sea susceptible a presentarlo. En Venezuela, por ejemplo, conocemos que hay distintas fundaciones, por ejemplo, Jacinto Combit, que está trabajando en una especie de vacuna, como se Sí. pudiese decir, que también está relacionada con el VPH. Sí, sí, de hecho el VPH es uno de los virus más enlazados con el tema del cáncer, VPH, VIH, el virus de la varicela, del herpes zóster también, pero es difícil porque existen demasiadas mutaciones, muchísimas mutaciones. Tú puedes tener una mutación y yo tener otra y padecer cáncer, entonces no es un tema, gracias, no es un tema tan sencillo de manejar. Claro, es importante conocer la información que se maneja, sobre todo porque en las redes sociales hay mucho, pero no sabemos de pronto en qué confiar, no sabemos de pronto qué puede ser verídico y estos espacios se presentan para precisamente brindar, Información y apoyo también. Sí, yo creo que en las redes sociales también, pero en las correctas. Por ejemplo, de especialistas, yo quisiera que nos brindara sus puntos de contacto para poder encontrar también mucho más de esto. Sí, totalmente. Sabes que el 70% de los pacientes diagnosticados con cáncer o diagnosticados con un tumor, su desenlace no es favorable porque parten de un diagnóstico no adecuado. O sea, generalmente confiamos más en el vecino, confiamos más en la abuela, confiamos más, y no es que esté mal, pero la orientación no es la adecuada. Entonces, tómate esto, anda donde el señor que soba y retrasa el diagnóstico, y eso es fundamental. Un diagnóstico oportuno es la clave para un tratamiento certero, para un tratamiento adecuado. Mis redes sociales es DRA, Trauma Ortopedia. Yo trato de compartir información, no solamente el tema oncológico, sino también sobre antiinflamatorios no esteroideos, sobre frío y calor, que son temas que también tienen mucho que ver con el que dice el amigo, colócatelo, no te lo coloques, entonces eso afecta. Y finalmente, pues es el paciente el que se compromete. Totalmente. Doctora Motola, un placer que Gracias. nos hayas acompañado hoy acá en el programa. Creo que es muy importante que se tenga esta conversación y que existan espacios para que la gente pueda educar un poco más todo el concepto que tiene ante esta enfermedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bienvenida siempre, claro que sí.